o los podemos utilizar dentro de los módulos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquellos que usaban versiones anteriores, esto seguramente solamente quedará para la nostalgia. Muy bien, regresando a los reportes que tenemos actualmente en este sistema, que son los internos y los QR2, la diferencia entre ellos son los siguientes. Primero, los internos los ejecuta el propio sistema a través de cierto desarrollo, pero estos, como son internos, no se pueden modificar, ¿sí? Están contenidos en ciertos archivos de desarrollo y ya así tal cual se emiten, yo no puedo hacer cambios en ellos, ¿no? Sobre todo hablando del tema de información que presenta. Los QR2, estos formatos se utilizan a través de una plantilla, es decir, cada vez que el sistema va a imprimir un reporte que utilice un formato QR2, manda a llamar a un archivo, precisamente por eso le llamamos QR2 porque esa es la extensión de los archivos, y estos archivos lo que hace el sistema es interpretar como si fuera una plantilla. Y entonces el sistema va a decir, de acuerdo a este archivo, de acuerdo a esta plantilla, me dice que al principio ponga el título del reporte o de la empresa, que los datos los ponga alineados a tal lado, de tal color, qué información voy a obtener de esa base de datos para colocarla, a lo mejor voy a imprimir mis recibos de nómina, ¿no? Y a partir de ahí yo traigo cierta información y la voy colocando en los campos. Entonces, vamos a entender los reportes de esta manera, ¿sí? Y para ello, yo les voy a mostrar los secretos de los reportes. ¿Qué tal? Bueno, estos secretos en realidad hacen referencia a que muchas veces, como no entendemos estos conceptos, de repente el sistema me manda ciertos mensajes de error relacionados con los reportes y no sabemos cómo resolverlos, ¿no? Para poderlo resolver es necesario conocer lo que les voy a decir a continuación. Así es que por favor paren oreja, ojos al frente de su monitor. Si estaban por ahí atendiendo otra cosa o el teléfono o el WhatsApp, ahí estaban revisando el Twitter y nada más me estaban escuchando, entonces pongan atención en esta sección que vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos para allá entonces. Bien, para empezar, todos los reportes deben estar correctamente configurados en el sistema. Y para ello, esa configuración tenemos dos secciones donde se configuran principalmente dentro de lo que es el sistema, ¿sí? El primer lugar donde se configuran es en parámetros del sistema, en configuración de base de datos. Antes de entrar en hoy, voy a abrir la ruta donde deben estar instalados estos reportes, que es el famoso DACASPEL. Dentro de la unidad C, archivos de programa x86, Common Files, ASPEL, sistemas ASPEL. Luego entramos a la carpeta de NOI 9 en este caso. Bien, en esta sección, en esta carpeta, ya sea que la tengan en el servidor o la tengan ahí en su computadora, si es que ya tienen instalado NOI, van a encontrar que hay unas carpetas, unas secciones donde tenemos, por ejemplo, consultas, datos 1, datos 2, datos 3, etc. Bueno, tenemos una carpeta que nunca deben eliminar y se llama plantillas, ¿de acuerdo? Voy a abrir aquí esta carpeta de plantillas o este foldercito y dentro de plantillas voy a localizar unos archivos que dicen QR2, ¿ya vieron? Voy a hacer esto un poquito más grande. Ahí está. Noten cómo la extensión dice QR2, claro. A mí me aparece esta extensión posiblemente en sus equipos de Windows. Si no tienen configurado la visualización de extensiones, posiblemente no les aparezca, pero eso no significa que, bueno, no la reconozca el sistema. Y entonces aquí vamos a encontrar que aparecen varios iconos, ¿ya vieron? Varios iconos con esa extensión QR2. Todos estos son archivos de reportes que utiliza el sistema. ¿Sí? Muy bien. Me voy a desplazar hacia abajo. Vean, todos estos QR2 son los que utiliza el sistema para la impresión de diferentes reportes. Ok, entonces, ya que tenemos aquí la información para el tema de los QR2, les he de decir que cada vez que ustedes crean una empresa, el sistema crea una carpetita de estas. Datos 1, datos 2,
datos 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, yo en mi sistema de NOI tengo creadas 3 empresas. Entonces, cuando creo una nueva empresa, el sistema crea esta carpetita y le pone su número. Pero ¿de dónde creen que copia los formatos? Se los trae de plantillas. Por ejemplo, yo ahorita voy a irme aquí a NOI, configuración, parámetros del sistema, y aquí me dice que estoy utilizando la empresa 1, ¿de acuerdo? Número de empresa dice empresa 1. Entonces le corresponde la carpeta que se llama datos 1. Voy a ingresar aquí y todos estos archivos QR2 son los que utiliza esa empresa de forma automática, incluyendo algunos reportes, por ejemplo, reportes de nómina y cosas así, ¿de acuerdo? Pero también otra cosa bien importante son los recibos de nómina, ¿de acuerdo? Muy bien, me voy a hacer para acá. Entonces, si ya sé dónde es la ruta donde se encuentran estos reportes, hay que indicársela dentro del sistema. Vean, me voy a ir aquí a donde dice configuración de base de datos y luego a la pestaña que dice directorio de formatos. Para que la vean porque luego se oculta. Entonces aquí configuración de BD y directorio de formatos. Aquí lo único que tenemos que vigilar es que esta ruta coincida con datos 1, que es la que les acabo de comentar, que es la que tenemos acá. ¿De acuerdo? Ahora, esta ruta se supone, o en teoría, cuando se instala el sistema toma la ruta por defecto y yo no debería de tener problemas, ¿no? Pero si de repente les manda errores al momento de querer emitir un reporte de algún formato y les dice que no se encontró el formato, seguramente es porque aquí en esta ruta de formatos está mal direccionada. Sobre todo, esto sucede muy a menudo en instalaciones que se encuentran en red. Es decir, existe un servidor y tenemos estaciones de trabajo. Si la estación de trabajo no está apuntando a esta ruta por medio de la red y lo hace así de forma local, entonces cuando yo abro NOI en esa computadora que es la estación de trabajo, probablemente lo que haga el sistema es buscar ese formato de forma local. Y más bien lo que tendría que hacer es localizarlo en el servidor de la red. ¿De acuerdo? Entonces, esto también sucede cuando cuando migran el sistema hacia otro servidor, otro equipo. Puede llegar a pasar que esto ya no coincida en el nuevo equipo y evidentemente pues ya tengamos un problema ahí de lectura. Muchas veces a nosotros en los soportes o cuando nos piden que migremos información, son de las cosas que cuidamos para evitar que el usuario posteriormente, bueno, pues no pueda ejecutar sus tareas como debe de ser. Bien, este es lugar número 1 donde tienen que revisar los formatos que estén bien direccionados. Luego, tenemos un lugar número 2. ¿De acuerdo? El lugar número 2, donde debemos de vigilar que los formatos estén correctamente configurados, es en la sección de recibo electrónico y dentro de la parte del timbrado, de los formatos de timbrado. Me voy a ir a esa sección, aquí está. Recibo electrónico. Me voy a la pestaña o a la ficha complemento de nómina versión 3.3 y en esta sección, que voy a hacer más grande, donde dice formato de emisión de recibos electrónicos, aquí es donde yo le tengo que poner o validar que esos formatos estén bien direccionados. También pasa que agarro, timbro mi nómina y de repente me empieza a mandar mensajes de error que no encuentra el recibo. Pues es por esto, es porque las rutas no están bien definidas. Ahora, el formato que le corresponde aquí sí es bien específico. Por ejemplo, dice aquí timbrado, formato de emisión de recibos electrónicos. Para el timbrado, el que deben de utilizar es este. Ahorita lo voy a hacer más grande. Ahí está. Se debe de llamar rep recibo elect -V12, que significa versión 1.2 de nómina. Ojo, solamente se va a utilizar para las nóminas, vamos a llamarlo así, tradicionales o nóminas donde los empleados tienen prestaciones, tienen seguridad social y todo esto. ¿De acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, estuvieran timbrando una nómina de asimilados, tienen que venir aquí y cambiar el recibo, es decir, el formato de impresión.
Porque muchos de los clientes batallan con eso. Imprimen sus recibos de nómina, pero son de asimilados, ¿no? Pero el formato sigue diciendo, el de impresión, sigue diciendo recibo de nómina, ¿sí? Y entonces es como dice, ay, ¿cómo le quito eso? Ah, es que estás utilizando el formato incorrecto. Les voy a poner un ejemplo. Vean, aquí yo le voy a dar clic. Me voy a ir a, en este caso, pues es datos 1, que es donde debería de estar. Y me voy aquí a una sección, me voy a desplazar a una sección donde están esos recibos. Vean, estos son todos los que dicen REP-REC, ¿verdad? REP-REC significa reporte de recibo. Por eso tienen estas inscripciones al principio. Y vean cómo aquí aparecen los asimilables, los honorarios asimilables, que bueno, no son exactamente los mismos. Tengo los de indemnización, tengo los de viáticos, también los puedo timbrar y tener esta parte. Además de otros formatos que vimos la vez pasada, el doble recibo y el de media carta. Lo que ustedes configuren aquí va a quedar de forma predeterminada, ¿de acuerdo? Forma predeterminada, y todos los recibos que emitan de esta nómina, de esta empresa, lo van a utilizar de forma predeterminada. Voy a acercar un poquito esto. Si van a utilizar asimilables, vean, tienen que utilizar el que dice V12, es decir, versión 1.2. Si van a utilizar honorarios asimilables, van a ustedes a manejar esto. ¿De acuerdo? Luego, recibos electrónicos, dice, de indemnizados, se va a utilizar pero ahorita vamos a ver cómo se manejan. Y así sucesivamente, ¿sí? Si son aquellos recibos normales, vamos a llamarlo así, electrónicos de nómina, como bueno, para el caso de mi nómina, entonces ya utilizo Vean, este es el que está por defecto. Pero vean como también hay otros. Hay uno que desglosa horas extras, otro es de impresión media carta y otro desglosa el salario diario integrado, ¿sí? Ahora, puede haber gente que me diga, oye, pero yo necesito todo esto en uno solo. Ah, bueno, ahí ya nosotros entramos y es donde nosotros hacemos esos cambios para que todo lo que ustedes necesiten que se visualice en el recibo de nómina, ya en un tema de consultoría o de soporte, podemos hacer que esto se ajuste un poquito más a sus necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tema que tenemos aquí con los recibos, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar más adelante un ejemplo de cómo se ven los asimilables y los honorarios asimilables, ¿sí? Bueno, entonces ahí, para mi caso, para la nómina normal quincenal, este es el recibo adecuado y ese es para timbrado. Para cancelado, bueno, no es que se vea un recibo, en realidad es un reporte donde aparece el acuse de cancelación. Ese regularmente no se mueve. Y aquí abajo está el de los indemnizados, ¿ya vieron? Ya está configurado para cuando genero el tema de indemnización. Por lo tanto, aquí no tendría que hacer otro cambio. Aquí solamente el que posiblemente sí tengamos que cambiar es el primero, dependiendo de la nómina, si es por asimilados o si es una nómina tradicional. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos ahí las rutas y ya vieron ustedes dónde cambiarlas. ¿De acuerdo? Bien. Pues bueno, esta es la parte de el inicio de los reportes. Esta es la configuración que tenemos que realizar en el sistema y visualizar sobre todo pues para que los recibos queden como deben de ser. Vean, ahorita yo no le voy a hacer cambios, me voy a ir aquí a los recibos electrónicos como si lo fuera a emitir. Si yo le doy clic aquí en la impresión, que fue lo que vimos la vez pasada, que es la emisión de los recibos electrónicos, aquí abajo es donde me da el formato y vean cómo por default me da el que yo tengo seleccionado allá en la configuración. Le voy a dar clic aquí, voy a seleccionar uno de los de asimilados para que vean cuál es la diferencia. Por ejemplo que se llama asimilables. Le doy a aceptar y van a notar la diferencia. Vamos a esperar aquí ahorita que se ejecute porque son varios trabajadores. Ahí está. ¿Ya vieron? Noten cómo es diferente al recibo tradicional. En el recibo tradicional de sueldos y salarios, pues aparecen las divisiones de percepciones, de deducciones y esas cosas. Aquí no. Aquí, por ejemplo, lo que me dice es recibo de pagos asimilables a salarios.
datos del emisor, datos del receptor, y dice, recibí de Empresarios a la Vanguardia tal, la cantidad de tanto, ¿no? Por concepto de, claro, aquí pues no aparecería todo esto, ¿no? Porque entonces aquí sí da la impresión que pues no es un asimilable. Seguramente aparecería por concepto de, ya sea de sueldo, ya sea por concepto de honorarios, como le quieran poner ustedes a la percepción. Aparece el importe, el ISR retenido y el total pagado. ¿Ya vieron? Y ya, pago de honorarios, aparecen los datos. ¿De acuerdo? Esto es, por ejemplo, un recibo de pagos asimilables a salarios. Y ya para, bueno, finalizar esta parte de las consultas de estos recibos, voy a mostrar el otro. Ese fue el de asimilables, ¿no? Ahora van a ser honorarios asimilables. Aceptar. O creo que fue el que mostré. A ver, vamos a verlo. Ah, no, aquí está, miren. Recibo de pagos de honorarios asimilables a salarios. Vean cómo es diferente. Ahora vienen los datos del prestador de servicio y los honorarios. ¿Sí? Aquí en el régimen, bueno, es importante destacar que debería de ser, obviamente, el de asimilados, ¿no? Digo, yo ahorita, pues nada más para mostrarles a ustedes el ejemplo. Y vean, viene en el tema de pago de honorarios, ¿sí? Y cómo está timbrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí ya se dieron una idea para que cuando ustedes hagan sus nóminas de asimilados, utilicen estos comprobantes, estos recibos, que son los correctos para este tipo de conceptos. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Entonces, bueno, estos son los temas de la configuración de los recibos. Ya les di ahí algunos ejemplos para que, bueno, no perdamos de vista esta parte de, pues, si son asimilados, si no, y el juego de los formatos, ¿no? Muchas veces nos vamos más por el tema solamente de percepciones, deducciones y cosas así, pero es necesario a veces conocer esto también para que ustedes, dentro de lo posible, pues puedan ejecutar y puedan mostrar o imprimir sus reportes, sobre todo el tema de los formatos de una manera más rápida y sobre todo más precisa cuando, por ejemplo, en el formato de los recibos se trata, ¿no? Recuerden que estamos en nuestra cuarta sesión. Ya vamos un poco más de la mitad ya de este diplomado. Y bueno, pues esperando que sea de su agrado, pero sobre todo sea de provecho para ustedes, que pues todos estos comentarios, estos ejercicios que hemos estado realizando a lo largo del diplomado, los pueden aprovechar y bueno, que todo esto sea más de valor para ustedes. Vamos a continuar con el tema de los reportes. Ya hablábamos hace un momento sobre la situación de la configuración. Como son archivos que el sistema busca en alguna parte, si no están bien configurados, si no tenemos los permisos necesarios, sobre todo cuando se trata de temas de red, bueno, pues evidentemente aquí sí puede haber alguna situación porque al momento de generar algunos reportes o emitir los recibos de nómina, puede estarme ahí mandando algunos mensajes de error. Entonces, ahí precisamente nos quedamos en la lámina donde les mostraba los lugares donde se debe de colocar esa información, la ruta donde va a leer los reportes. Y bueno, pues esto es para evitar pues, problemas al momento de esta generación. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya vimos la parte de la configuración, ahora vamos a ir revisando pues, los reportes que más comúnmente se están emitiendo del sistema, qué información aparece, cuáles son algunos parámetros y vamos a hacer algunos comentarios muy rápidos sobre el tema de los reportes para que ustedes pues ya en su base de datos, en su empresa, si ya tienen su NOI, bueno, pues puedan irlos apreciando. Para los reportes, la verdad es que como no genera movimientos en la base de datos ni en los procesos, ustedes los pueden emitir en cualquier momento, ¿no? Siéntanse libres de hacerlo. No hay ninguna modificación, a menos que le metan mano al reporte. Pero de ahí en fuera es importante que ustedes visualicen la información o los datos que presenta su información, su base de datos, ¿de acuerdo? Y de esta manera podrán tener una mejor visión o visibilidad sobre cuáles son los que más les son de utilidad a ustedes. ¿De acuerdo? Estos reportes entonces vamos a ir avanzando con cada uno de ellos, vamos a ir mostrando las opciones como en este caso este reporte, que bueno,
Si bien a lo mejor no podríamos decir que es la estrella, ¿verdad?, de los reportes, pero pues se acerca mucho. Y esto es el reporte de nómina. Es un reporte muy valorado por muchos usuarios, ya que además de presentar la información no solamente del trabajador, sino de las percepciones, las deducciones, ¿verdad?, entre otros datos, pues la verdad es de que es un baluarte para muchos contadores, para muchas personas del área de nóminas, que les da un panorama general de todo el pago de nómina, ¿no?, propiamente dicho. Vamos a verlo directamente en el sistema. Este reporte, además de generarse y poderse imprimir, permite que esta información se pueda exportar a Excel. Fíjense que este reporte siempre ha existido en el sistema de nóminas, pero hace varias versiones atrás, siempre luego los usuarios nos comentaban, oye, es que está muy bien el reporte, pero la información pues me gusta más en Excel, pues porque ahí la puedo manipular, puedo hacer otras cosas. Bueno, efectivamente, la información presentada en este reporte tiene mucho contenido que les puede ayudar seguramente en el día a día. Y entonces también por eso Aspel, desde la versión anterior, ya permite exportar esta información a Excel de forma directa y evitar que tengamos que hacer ahí algunos movimientos. Bueno, voy a pasarme aquí al sistema para que lo veamos en vivo. Para ello me voy a ir a esta sección, a esta pestaña de reportes. Ahora, hay varias otros módulos donde se incluyen reportes. Por ejemplo, si me voy aquí a trabajadores y le doy clic en esta pequeña flecha hacia abajo, puedo ingresar a las opciones primero de trabajadores, que es el listado de trabajadores que ya hemos visto. Puedo revisar el tema del cálculo inverso, puedo importar trabajadores directamente desde ahí o puedo emitir un reporte de trabajadores. Si me voy aquí a movimientos de nómina, ¿sí?, por ejemplo, aquí solamente tengo consultas y puedo importar, pero no me presenta reportes. Y así, hay diferentes opciones donde en algunos casos nos puede presentar algunos reportes. Vean, por ejemplo, aquí sí presenta reportes, pero digamos que todo el concentrado de reportes lo van a encontrar aquí precisamente en la ficha o en la sección con ese nombre. Le damos clic aquí y vamos a continuar. Y aquí tenemos el reporte de nómina. Vean, le doy clic. Y aquí cuando abre este reporte, tenemos la siguiente información. Primero, lo puedo emitir por rango de trabajadores, de departamentos, que son los que me presenta aquí. Puedo emitirlo por alguna clasificación en específico. Por eso, insisto en el tema de la clasificación. ¿De acuerdo? Ustedes pueden crear sus propias clasificaciones para segmentar el grupo de trabajadores que ustedes ya tienen dentro de la empresa. Obviamente, además del departamento y el puesto, ¿sí? Y esto les va a permitir que en diferentes reportes o, por ejemplo, incremento de salarios y cosas así, les ayude esa clasificación. Aquí también puedo organizarlo por jornada, es decir, que solamente me presente jornada completa o no completa. Puedo indicarle que solamente me muestre ciertas percepciones o ciertas deducciones, ¿sí? Estas que no aparecen seleccionadas se les llama percepciones o deducciones de cálculo. Significa que esos movimientos que se presentan ahí no son los que aparecen en el recibo, sino que sirven como de puente para otros cálculos. Eso también, ya lo comentamos en nuestra sesión, nuestras sesiones anteriores donde vimos las percepciones y deducciones. Aquí abajo le puedo cambiar el título. Por defecto dice reporte de la nómina, pero le podría poner a lo mejor reporte de la nómina de tal fecha, por ejemplo, ¿no? Luego, en la parte superior puedo indicar que solamente a ciertos trabajadores con cierta forma de pago me los muestre en ese reporte, a lo mejor a todos los de transferencia, a todos los de efectivo, etcétera. Y aquí en la parte de abajo tengo algo bien interesante. Tengo dos opciones. La primera es detalle de percepciones y deducciones y exportar la información directamente a Excel. Bien, vamos a ver cómo va apareciendo para que nos demos la idea con otro tipo de reportes que tienen similitudes en los filtros. Voy a dejarlo así tal cual, no voy a moverle nada, no voy a mostrar detalle de percepciones ni deducciones, ni lo voy a mandar a Excel, lo voy a mostrar directamente en pantalla. Entonces, acepto. Y esta es la información que presenta. Reporte de nómina, la información de los filtros que indiqué. Y luego voy a hacer más grande esto.
Ahí está. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el primer trabajador, la clave, viene aquí el nombre del trabajador, luego acá vienen los días trabajados, el sueldo, otras percepciones, total de percepciones y neto pagado. Pero en la segunda línea viene la información del total en especie, salario por hora, total del IMSS, horas por día, total de ISR, aquí subsidio para el empleo, otras deducciones, total de deducciones y el total en efectivo, es decir, lo que se le va a pagar, ¿sí? Recuerden que hay ciertas percepciones que, bueno, no van, en teoría no se pagan en efectivo, sino se pagan en especie, eso ya dependerá de qué percepciones y deducciones ustedes hayan configurado. Y luego viene otra línea donde viene los datos del número de seguridad social, el RFC, el CURP, salario diario integrado, perdón, el salario diario y el salario diario integrado, la jornada, la fecha de alta que tiene el trabajador, el tipo de salario y las unidades laboradas, que en este caso es el día. Entonces estamos hablando, voy a seleccionar esto para que lo veamos, estamos hablando que todo esto que está aquí, que estoy aquí subrayando, toda esa parte son los datos de un solo trabajador. Evidentemente, pues antes, cuando esto se mandaba a Excel, pues era pues bastante complicado estar acomodando esta información, porque además, como está en 3 líneas y Excel se basa en filas y columnas, ¿no? Entonces, pues sí era un poquito complejo este tema. Ahora, si le aumentamos otro parámetro, por ejemplo, voy a ir otra vez a reporte de nómina y voy a poner detalle de percepciones y deducciones y voy a emitir el reporte. Ahora pasa lo siguiente. Ahora por cada trabajador vean cómo se desglosan sus percepciones y sus deducciones. Claro, no aparecen así en forma de 2 columnas, sino se muestran solamente en una columna. Que va a ser más cerca. Aquí está. Un claro ejemplo es este otro trabajador que tenemos aquí. Vean. Este trabajador, por ejemplo, pueden apreciar que además de los datos que ya comentamos, viene la lista de sus percepciones y sus deducciones con sus montos. Obviamente, pues presenta el desglose. Como una forma de reporte, la verdad es que está bastante bien. En vez de emitir todos los recibos, emito este reporte. Ahora, si esto yo le quiero dar un tratamiento fuera del sistema, pues lo ideal es que se vaya a un Excel. Y para ello, utilizo esta característica, reporte de la nómina, marco exporta directamente a Excel, no voy a marcar detalle para que vean la diferencia entre ambos. Cuando le pongo a aceptar y la exportación a Excel, entonces el sistema presenta otras opciones, otras ventanas, para indicarle cómo debe y dónde debe guardar la información. Por ejemplo, aquí el formato, obviamente el predeterminado me dice Excel, pero vean cómo hay otros. Texto delimitado, HTML y XML. Evidentemente, pues el que más nos puede servir pues es Excel. Pero si yo lo paso a un archivo HTML, por ejemplo, pudiera adjuntar esa información en un correo electrónico y llegaría pues con ese formato, ¿de acuerdo? O a lo mejor publico esta información en una intranet corporativa donde ciertamente los directivos puedan observar esos datos. Yo lo voy a dejar obviamente en Excel. Voy a localizar aquí la ubicación donde lo quiero guardar, lo voy a dejar en el escritorio. Y como nombre ahorita dice nómina, yo le voy a agregar nómina 1. ¿De acuerdo? Esta nómina solamente estoy exportando sin el desglose de percepciones y deducciones. Ya me dice que lo exportó exitosamente. Espero unos momentos y el mismo sistema me abre el archivo. Y aquí lo tenemos. ¿Qué diferencia? ¿Verdad? En vez de tener el reporte ese que pues si yo lo mando a Excel va a salir todo chueco, aquí la diferencia es que ya tengo toda mi información concentrada y creo yo bastante bien. Vean cómo tenemos los mismos datos, la clave, el nombre del trabajador, número de seguridad social, es decir, todo el tema de sus datos y posteriormente ya viene el tema de salario, salario diario integrado. Vean cómo aquí viene el tema de faltas, ¿sí? Total del IMSS, total del ISR, subsidio si es que le correspondiera, ¿sí? Los totales de cada uno, ¿verdad? Aquí viene total en especie,
total efectivo, total deducciones y el neto a pagar. Entonces pueden apreciar que ya aquí mi nómina es que está